Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Y qué pensaron, querido público, que era lunes? Pues puede ser, ya saben que aquí puede ocurrir definitivamente. Y me refiero al hecho de esta hermosa música que escucharon ahorita, la marcha tan linda que acabamos de escuchar y que, si bien lo saben, pues yo creo que sí lo saben, dado que nos acompañan frecuentemente, querido público, es la música que caracteriza el comienzo de nuestro programa el día lunes. Así es que por eso dije, ¿y qué pensaron que es lunes? Pues entre lunes y martes, enos aquí, hoy martes 13 de julio del 2021, y que es el espacio correspondiente a Palabra de Hombre. Y entonces por eso les decía, pensaron que era lunes, entonces vendrían tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Siendo martes es el espacio de Palabra de Hombre. Y damos continuidad, continuamos por supuesto con la conversación iniciada el día de ayer al respecto de seducción, la seducción. Tema por supuesto de enorme importancia, enorme valía, por lo que abre en cuanto a discutir concepciones de índole moral alrededor de ello, y que eso nos permite también, desde el psicoanálisis, para nosotros como analistas, nos permite develar mucho de lo que la moral es encubridora y que es menester, por lo tanto, poder discutir con el fundamento analítico la importancia que se juega de la vida psíquica, de la vida sexual de los seres humanos y cómo ésta, por supuesto, se hace presente y permea todos los espacios, todos los discursos en nuestra cultura. Bueno, sin más preámbulos, démonos pues a la conversación donde, si pensaron que era lunes, donde tres mujeres psicoanalistas nos acompañarían, pues ¿qué creen? Hoy nos acompaña nuestra querida colega Valeria Reyes, a quien por supuesto le doy un cordial saludo y una cálida bienvenida en este espacio de Palabra de Hombre. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues muy contenta de acompañarlos el día de hoy con este tema que es apasionante y además, bueno, en un espacio de hombres. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver la palabra de hombre al respecto de la seducción. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante estar hoy aquí y pues ya veremos qué surge en la conversación. Exactamente, veamos lo que surge en la conversación en Palabra de Hombre, donde doy cordial saludo también y bienvenida a los hombres aquí presentes, comenzando por nuestro querido compañero colaborador, aquí muy cerca de nosotros, por supuesto en el corazón, físicamente un poco lejos, allá en Francia, y es el señor Alberto Lozano. Pues sí, aquí estoy nuevamente con ustedes, con, ¿cómo decir?, la emoción de participar con este tema, que es para mí muy fuerte, la seducción, porque pienso en la seducción y pienso como, como algo característico del ser humano que nos hace ser humano, que nos hace, que nos da esa particularidad de la diferenciación con el animal y con los seres, que tenemos esa capacidad de llevar a cabo una seducción. Ujú. Muy bien, muy interesante, Alberto. Y también démosle una muy cordial bienvenida a nuestro querido colega que se encuentra ya listo allá en Pachuca, nuestro querido Einar Hernández. Así es, desde Pachuquita, la Bella Airosa, como se le conoce. Sí, escuchando a Vale y a nuestro colaborador, Alberto, yo pensé muy rápidamente, bueno, Vale dice que, pues, qué hay o qué podemos decir los hombres o qué tiene que ver la seducción con los hombres, ¿no? Y sí, se ha asociado a lo largo de la historia la seducción
como un acto propiamente masculino. Pero a mí me parece que cuando me entero que ella va a estar aquí con nosotros, acompañándonos, me agrada mucho la presencia de una mujer porque yo tengo la hipótesis que la seducción está más del lado femenino, aunque en la historia haya aparecido más por el lado de los hombres, ¿no? Entonces, eso quizás podamos discutirlo, desarrollarlo, decirles de dónde saco esa hipótesis, pero yo creo que las que tienen, digamos, toda esa fascinación para nosotros los hombres son las mujeres, ¿no? No por nada ya en el mito del origen, quien seduce al hombre, estoy hablando de Eva, pues es una mujer. Bueno, y por el lado también de lo que decía Alberto, es verdad, ayer con el fundamento que nos da la doctora, pues uno puede deducir, o en mi caso puedo deducir muy rápidamente, que el ser humano, al ser un ser incompleto, pues hay una disposición a la seducción de forma natural. Pero bueno, pues de eso iremos hablando, quizás podemos ir discutiendo, poniendo pues, sobre la conversación. Yo quisiera aplaudir su intervención porque justamente para mí es un acto muy seductor que diré dirigido a Valeria. Pienso que es exactamente un acto seductor muy masculino de haberle dado esa introducción y esa invitación a estar con nosotros. Claro, por supuesto. Además que me parece que como mujer, esa seducción por parte del hombre siempre es algo que hace falta y que creo que actualmente está muy olvidado entre todo lo políticamente correcto, porque ahora la seducción del hombre siempre es tomada como violencia, ¿sí? Sin embargo, el reconocimiento que se puede llevar a cabo hacia una mujer, ¿sí? Por esa seducción, por medio de esa seducción, pues por supuesto que eso es algo que sensualiza a la mujer y que además le da la posibilidad, pues también de introducir esa seducción que forma parte de la dinámica amorosa y de la dinámica, pues que nos hace sentir vivos. Sí, me parece que podemos polemizar si está más del lado del hombre que de la mujer, sí, porque me parece que es algo que inclusive para los radioescuchas, pues podrían opinar y decirnos qué piensan al respecto, sí. Sin embargo, bueno, es un fundamento, digamos, de la vida psíquica y que precisamente, hablando de palabra de hombre, pues fue precisamente un hombre que fue Sigmund Freud el primero en reconocerlo, ¿sí? Y que además, bueno, le costó el tener que aceptar que sus histéricas lo habían engañado. Y no es cualquier cosa que un hombre sea capaz de llevar a cabo un reconocimiento tal. Exactamente, y del tamaño de Freud, y me estoy refiriendo del tamaño en cuanto al compromiso que él había gestado por el tratamiento y la búsqueda de la etiología de la histeria. Es decir, un investigador entregado en vida hacia su trabajo y cómo fue efectivamente, como lo dices, Vale, capaz de no recular pues tal cual, en el dolor que a él le produjo haber caído en cuenta que sus histéricas lo habían engañado, que si lo tomamos en los términos de la conversación de hoy, me parece que pues bien fue él cautivado por la seducción ejercida de parte de sus histéricas. Y bueno, y sí, coincido contigo, Vale, que me parece de enorme valía en cuanto a la posición y postura de ese hombre, haberse reconocido engañado en ese punto y que en lugar, y bueno, aquí me parece también como algo trascendente, como no se queda ahí, digamos, a llorar en un rincón y dar por los suelos con su investigación, sino más bien a partir de ahí es capaz de darse a la, digamos, a la apertura y a la búsqueda de lo que este signo, este detalle le había ya mostrado en su investigación de aquello de lo psíquico que no había visto, que no había considerado. Y esto ahorita lo relaciono con lo que decía Alberto en su introducción. Hablar de la seducción es una ruptura radical con lo que conocemos como el reino animal y lo puramente humano, lo que nos hace humanos.
como posibilidad en el ejercicio de una acción tan humana como lo es la seducción. Y yo quisiera añadir que inclusive a lo mejor en mi fantasía de ese dolor al verse engañado, pues al verse también sentido tal vez partícipe en su propia seducción, como rescatando un poco lo dicho por la doctora Heiser, de cuando uno entra en su propia seducción para satisfacerse a uno mismo. Sí, Entonces, exacto. A ver, adelante, perdón, concluye. No, siga. Sí, cuando yo planteaba, a ver si lo puedo desarrollar, cuando planteaba que la seducción está más del lado de lo femenino, y no estoy diciendo que esté en la mujer, sino más del lado de lo femenino, es decir, sabemos que puede estar en hombres, y de ahí no me sorprende que en la historia, digamos, de la literatura, es decir, en el recorrido que se hace en la literatura aparece Ovidio como ese primero que escribe sobre la seducción, ¿no? Después está el diario de un seductor de Kierkegaard y así, ¿no? Pero en la historia pareciera ser que los seductores son los hombres. Bueno, no tengo problema con eso. Para mí no es una contradicción con lo que estoy diciendo. Es decir, puede aparecer en los hombres, pero me parece que cuando aparece en el hombre, en ese hombre está la seducción del lado de lo femenino. Es decir, ahí podría ahorita decirlo así, una feminización en el hombre. Pero retomando lo que acaba de decir Alberto, con esto de que uno se seduce o uno se participa en la seducción, creo que cuando el hombre, estoy pensando en la conquista, cuando el hombre va en pos de seducir a una mujer, es porque él ya se ha seducido con aquello que él capta, mira, se impresiona, se impacta de ella. Es decir, hay algo en lo femenino del orden de la fascinación, del embrujo, del encantamiento, que cuando el hombre va en pos de seducirla es porque él ya ha quedado seducido con aquello que para él ella le representa. En ese sentido, puedo decir o sostener que la seducción está más del lado de lo femenino y que a los hombres nos cautiva. Es decir, también sabemos que se ha dicho a lo largo de la historia, como por ejemplo el canto de las sirenas seducía a los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Algo el hombre ya quedó seducido. Por eso que le muestra a lo femenino que va en pos de seducirla y entonces parece el seductor. Digo, no sé si lo explico. Sí, me recuerda, recientemente estaba escuchando una conferencia de Jacqueline Miller que empieza a tratar de formar una escuela en Rusia. Entonces, es una conferencia para gente que está iniciando en el psicoanálisis. Pero hay un momento que él habla de una cuestión personal y precisamente tiene que ver con lo que él miraba en una mujer. Y él lo que dice es que se refiere precisamente a un trazo de una curva en el cuerpo de la mujer y que precisamente para él es posible captarlo en las caricaturas del periódico. En una caricatura, en una de estas historias semanales de detectives, en donde precisamente el cuerpo de la mujer estaba dibujado con esa curva y que precisamente es una curva pues que solamente él puede ver y que él reconoce que ese trazo del cuerpo de la mujer es lo que para él es sumamente seductor y es lo que busca. Entonces es como eso que mira el hombre es la forma en que él construye el cuerpo de la mujer y es un rasgo. ¿Y cómo Ahora, en eso? yo pienso que, como visto tal vez en el programa anterior, que la seducción tiene esa parte que se juega en el imaginario. Entonces, sí,
la seducción o lo que me seduce a mí personalmente entra dentro de mi imaginario, mis fantasmas, la construcción de lo que ahora o del que yo soy individualmente de todos. Ajá. Pero creo que yo no lo puedo pensar tampoco como, ¿cómo decirlo? Como un carácter femenino o un carácter masculino, sino como algo constructivo. Yo pienso que la seducción se da, y se juega justamente en este imaginario y en cada uno de nosotros, sea hombre o mujer, con esas particularidades personales de aquello que que va a despertar en mí la seducción. Y retomando lo que decía la doctora Heiser, es necesario no dejar aparte que si somos seducibles es porque estamos en la búsqueda de esa completud, de eso que nos falta. Entonces, si eso que nos falta, eso que nos falta se le da al hombre y a la mujer, indiferentemente de su propia sexualidad. Se juega diferente, tiene esa particularidad masculina y tiene esa particularidad femenina. Inclusivemente esas dos formas se juegan pues en el ser humano, hombre o mujer. Así es, Claro. no se equivoca, es decir, al principio que Freud investigó la seducción, ¿sí? Podemos pensar que se fue por el camino de la idea de creer que eso había sido una vivencia real, ¿sí? Y después él descubre que es una fantasía, que se presenta como una fantasía. Sin embargo, avanzando más en el trabajo freudiano, llega un momento en que Freud lo que dice es que eso es algo que el ser humano ya trae. Es decir, cuando Freud nos da una referencia de ese tipo, a lo que se refiere es a lo filogenético, es decir, a la historia de la especie y lo que se hereda en esa historia de la especie condensada en toda la información que se transmite genéticamente, biológicamente en el organismo. Entonces, sí, así es una disposición que ya se trae, que el ser humano trae consigo, ¿sí? Indiferenciado, por supuesto, si se trata de un hombre o de una mujer, es constitutivo. Sí. Pero de todas maneras era muy seductora la idea de ver si estaba más del lado de la mujer que del hombre. Es que también son los detalles, me parece, Vale, a los que nos invita la cultura. Y que el hecho de que lo conversemos acá, al menos a mí me parece importante que lo podamos incluir también para desbaratar mucho de las ideologías actuales, en el sentido de lo que incluso tú decías al inicio, de cómo la seducción actual que puede ejercer un hombre es señalada en el contexto actual, pues como una agresión, como agresividad por parte del hombre, porque sabemos que sí, culturalmente, el hombre se ha tomado prototípicamente por el seductor, perdón, en tanto el responsable, digamos, de hacerla avanzada en el esfuerzo de seducir a una mujer. Ahora, él mismo, cualquier hombre podría decir, bueno, sí, pero todo comenzó con una mirada de ella, por ejemplo, todo comenzó con una sonrisa, con un pequeño gesto, y que diríamos, claro que sí, entonces la seducción, jugando un poco en esto que decíamos al inicio, la seducción partió de la mujer antes que del hombre, pero bueno, sin meternos en esos vericuetos de quién es primero o quién fue primero, sí me parece importante que esto nos permite, como decía hace un momento, desbaratar lo ideológico impositivo hoy en día, sobre todo por eso, por el carácter de lo impositivo. Y que por eso ayer me parecía tan importante cómo venían desarrollando la doctora Lozano y la doctora Heiser, la importancia que tiene el día de hoy recuperar el valor de la seducción, recuperar el valor en tanto ese esfuerzo por el lado del hombre de no ser un flojo, por no decir una palabra más fuerte, de no ser un flojo en simple y sencillamente tomar a la mujer para la satisfacción de órgano
y que entonces no se niegue el esfuerzo que implica llevar a cabo una seducción, con todo lo que implica, todo el esfuerzo, todo el trabajo, y simultáneamente también el trabajo que esto representa para la mujer, igualmente en la sutileza que es capaz de crear para la seducción, en tanto la parte activa que puede llevar a cabo y también la parte pasiva, digamos, en tanto receptora del esfuerzo seductor por parte del hombre. Lo que quiero decir con esto en conjunto es cómo el valor hoy de la seducción tiene que ver con recuperar el lazo social. Es decir, si nos vamos al fundamento que ayer planteaba la doctora Lozano y la doctora Heiser, es la seducción, decir que la seducción juega un papel fundamental en el sostenimiento y la construcción del lazo social. La seducción hace lazo social. Sí, 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 Germán, es verdad. Justamente ayer algo que a mí me pareció muy lindo del programa, más allá del fundamento que dejó muy bien la doctora Heiser, de que justamente porque somos seres incompletos, va a haber esta tendencia o disposición a la seducción. Lo que me pareció muy lindo del programa fue cuando también la doctora Heiser nos habla, no lo recuerdo literal, pero nos habla que hay que, no sé si recuperar o hablar, por lo menos, de cuando la seducción está al servicio del amor. Es decir, y pensé inmediatamente en ese momento en la sublimación, ¿no? Cómo justamente el ser humano puede o se sirve de la seducción cuando está al servicio del amor, justamente para la creación de la cultura, para la creación del lazo social. Es decir, que crea ahí justamente pone en lo social aquello que es imposible de colocarlo en la misma sociedad si partimos con ese otro fundamento de que la sexualidad no tiene cabida en lo social, pero la seducción cuando está al servicio del amor puede llevar a lo social, al lazo social, justamente la posibilidad creativa de unir a los sujetos a través del arte, de la literatura, de la música. Es decir, por eso pensé en la sublimación, ¿no? Cómo la seducción, cuando uno se fascina, digamos, en una idea, en una completud, pero que está al servicio de la construcción, de la creatividad, de construir un lazo con el otro. Eso sí me pareció como una línea muy padre para desarrollar. Y que yo quisiera añadir a esta idea, que se me hace muy interesante, que es justamente a través de la seducción que incluimos como otro a ese otro en nuestro universo, a ese que justamente va a marcar una diferencia entre él y yo, entre yo y lo otro, y va a dar posibilidad justamente a esta parte creativa en la que hay que inventarse la manera de cómo poder tratar de completarse con ese otro que está enfrente de mí. Claro. No, y ahorita que dice Alberto, el otro, también pensé para este trabajo en despejar una ideología que ha estado, pues, creo que durante mucho tiempo en la vida cotidiana y que, pues ahora la escucho menos, pero no dudo que no deje de estar, es en relación a ese otro, y estoy pensando ese otro como el seductor. Se ha escuchado, por lo menos yo lo he escuchado a lo largo de mi vida, que se tiende a pensar el seductor como aquel que tiene un poder omnipotente justamente para el acto de la seducción. Y si regresamos al fundamento de ayer, que el ser humano es un ser incompleto, podríamos decir que no existe en el otro, en el seductor, un poder omnipotente para seducir a los sujetos. En principio, pues porque ese otro también está incompleto. Pero principalmente lo que quiero, digamos, como echar abajo, es que no hay un otro que pueda omnipotentemente seducirme si yo
no tengo la disposición de dejarme seducir. Lo digo así porque sí se dice en la vida cotidiana que pues hay que tener cuidado del otro malvado, ¿no? Que evidentemente se le ve como un malvado al seductor. Claro, también hay que pensar por qué a la seducción se le asocia con una maldad. Pero el otro malvado que pareciera ser que está ahí como el lobo, esperando que pase ese ser indefenso para que lo capte con sus poderes seductores y quede atrapado. Y lo que no se dice ahí en esas ideologías o en esas idiosincrasias es que justamente uno no podría ser seducido, no podría ser convencido o inducido si uno no tuviera disposición a esa seducción. Es decir, si a uno no le hiciera cosquillas lo que el otro viene a ofrecer. Y voy a un ejemplo sencillito, ¿no? Ahora se ha incrementado las llamadas de extorsión. Suena el teléfono, lo contestamos. Desde el momento en que nos damos cuenta que pues es alguien para ofrecernos una tarjeta, para decirnos que hemos sido premiados, desde ahí podemos colgar. Bueno, ¿qué hay en nosotros como participación, como disposición, para que justamente continuemos con la llamada? Y en muchos de los casos, pues acabemos dando datos o por lo menos nos envuelvan un poco. Entonces, quitar esa idea de que en el otro hay un poder omnipotente para seducir a las personas. No es así. Usted me acordó de una parte de una canción que dice: mamá dice que los hombres son de la raza de Lucifer y que sus lindas palabras ninguna niña las debe creer. Mamita, todo es mentira, porque si fuera todo verdad, tú no te hubieras casado, mamita mía, con mi papá. ¿A poco no? ¿A poco no? Bravo, es genial. Bueno, pero creo que también lo podemos pensar en que ese otro puede ser uno mismo, ¿sí? Porque justamente Claro. ayer algo de lo que hablaba la doctora es que el ser humano tiene la posibilidad de escindirse y que en esa división, ¿sí? Llevar a cabo actos de seducción con él mismo. Entonces, podemos pensar también que adjudicar esa omnipotencia al otro, pues es una manera también de adjudicársela a uno mismo. Exacto. ¿Sí? Y cómo uno se puede envolver en esa seducción. No necesita de un otro material en lo físico, en la realidad objetiva, para poder llevarlo a cabo. ¿Cómo, Sí, y cómo? es, Sí, 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 perdón, sí. vale. No, perdón, vale. Sí, que digo que es esas justificaciones, por ejemplo, en donde uno puede decir, ay, es que yo no sabía. Exactamente. Sabía que iba a una fiesta y sabía que iba a haber alcohol, pero no sabía. Sí, y cómo puede uno, ahorita en lo que planteas, vale, finalmente sostener así un fundamento de la sexualidad humana en la que Freud insistió, que es la parte autoerótica, lo autoerótico en los seres humanos. Y de hecho, me haces ahorita retomar, ¿vale? Algo que me parecía a mí en lo que, Einar, usted planteaba hace rato en cuanto a la, digamos, a ese instante, ese momento de cómo puede el hombre caer seducido por la mujer y que usted lo venía hace rato planteando en cuanto a esto que de origen un poco lúdicamente usted nos traía en cuanto a que sería lo femenino, digamos, antes que lo masculino, lo seductor o lo más seductor. Entonces, en la explicación que usted nos daba cuando yo lo escuchaba, Inar, me parecía que sí, como que faltaba un paso antes, así, así lo imaginaba. Un paso antes me refiero, por lo que ahorita retoma Vale del fundamento señalado ayer por la doctora. Me parece que esta posibilidad de la seducción parte, y a esto me refiero como un pasito antes, de la posibilidad en un sujeto en esta escisión que puede hacer de sí, seducirse con la construcción hecha por él mismo de aquello que lo habrá de seducir. Y aquello que lo habrá de seducir que puede poner fantasmáticamente en el otro, que puede depositar en un otro.
y que puede, y no un otro completito, digamos, no pensemos en una persona, sino incluso en el ejemplo que nos decía Val hace rato, como lo que dice Miller, en un solo trazo, en un rasgo. Pero me parece aquí fundamental insistir en esto como, vaya, como de origen en la posibilidad de creación en uno mismo de aquello que como rasgo o como un otro lo habrá de seducir, pero que de origen es creación totalmente subjetiva, es creación del sujeto. Bueno, sí, ahí me gustaría Y decir, de cada espéreme, uno, y de Sí, cada tantito, uno. Porque ese tantito, mismo trazo, pues a lo mejor a mí no me provoca nada. exacto. claro. Sí, la seducción es del orden de lo singular, ¿no? Por eso también, independientemente de que yo decía de que el otro no tiene un poder omnipotente, incluso aunque su pretensión, su acto sea con el fin de seducir, pues no necesariamente el estímulo que me ofrece me va a seducir. Bueno, pero de lo que acaba de decir Germán, bueno, en principio quisiera decir que me sigo sosteniendo que la seducción está del lado de lo femenino. No lo dije en un sentido de juego lúdico. Ah, ok. Quizás no tengo problema con que me haya faltado, digamos, un pasito previo, pero lo puedo sostener desde el fundamento, lo retomo nuevamente. Si ayer quedó, digamos, el piso de la seducción, que es que el ser humano está incompleto, y para nosotros psicoanalistas lo femenino es justamente está del lado de la incompletud, pensando la incompletud como justamente la castración, el vacío, aquello pues que falta, podríamos decir así, lo podría decir ahorita así. Eso me permite muy rápidamente inferir que la seducción está del lado de lo femenino, esté en hombres o esté en mujeres. Y justamente desde ahí es que podía pensar, por ejemplo, cómo el hombre, cuando tiene los actos de seducción, sea de los dos lados, sea pues que ha quedado seducido por aquello que lo femenino en la mujer a él le moviliza, lo fascina, o sea, por el lado de lo que justamente a él su incompletud, su vacío y su castración lo moviliza. Pero lo que creo que se sigue sosteniendo ahí, por lo menos para mí, en esta, digamos, línea que estoy marcando, es cómo la seducción está del lado de lo femenino, es decir, de lo, pues de lo irrepresentable, ¿no? Del vacío. Sí, quería hacer esa precisión. Sí. Sí, pero, perdón, pero digamos que la seducción está al servicio de algo muy importante en cada uno de nosotros. Es llegar a un fin. Seducir, la doctora Lozano hablaba de todas las defensas que el otro tiene para defenderse de la seducción que se le pueda proponer. Ajá. Y el otro, todo lo que o esta persona tiene que hacer, como un quehacer, para seducir a la persona escogida, ¿no? O al perro, como lo decía, o no sé, al mundo exterior que me rodea. Ajá. Entonces tiene como la seducción tiene un fin, tiene una meta, tengo que llevarla a cabo. Esa parte hace parte de mí y es necesario para mí llevar a cabo la posibilidad de seducirme o de seducir al otro. Pero finalmente tiene una proposición, no se dice proposición, una meta, un propósito, exacto, un propósito. Y que eso responde profundamente a algo que me es constitutivo. Por eso yo hablaba de lo que me hace pues ser humano y diferente de usted, Germán, o de usted, de todos aquellos seres humanos que tienen cada uno su manera de seducir y tienen cada uno la manera en que en su imaginario van a ser seducidos.
por otro. Claro, creo que es muy importante lo que nos dice Alberto y cómo lo reitera, porque sí, es un fundamento y no es cualquier fundamento. Freud lo toma como un fundamento de la sexualidad infantil, que es la única sexualidad de la que hablamos en psicoanálisis. Y además lo nombra no de cualquier manera, sino como una disposición perversa polimorfa y que precisamente es esa posibilidad de la seducción que a través de lo que hemos venido hablando, de una falta de estar incompleto, ¿sí? Lo polimorfo tiene que ver con eso, que precisamente cuando vamos en busca de una completud, ¿sí? Podemos a través de la seducción tomar formas, ¿sí? Y que precisamente eso nos hace susceptibles como ser humanos a llegar a satisfacciones perversas o a satisfacciones sublimes como lo podría ser el amor. Pero el fundamento es lo mismo, es una incompletud. Ya se quedaron callados. Me quedé pensando, Vale, en lo que ahorita lo relacionaba en lo que hablábamos un poco fuera del aire de la cita que nos compartías de un texto de Freud y donde sí, bueno, ahorita en lo que tú introduces me parecía que esto yo lo relacionaba con que tiene que ver con lo que decíamos al inicio del por qué vaya, tanto este espacio como nuestro decir, nuestro compromiso en la transmisión como analistas, poder hablar de ello, poder hablar de esto, de la seducción, desde el fundamento. Sabemos muy bien, por ejemplo, en las universidades, me estoy pensando en las escuelas de psicología e incluso en muchos otros espacios donde se maneja teóricamente el saber psicoanalítico, que sí, efectivamente, circula mucho y se dice ya en la jerga teórica, pues esta cuestión de la disposición perversa polimorfa de la sexualidad. Y que dicho así, cuando hablo de las escuelas de psicología o los espacios teóricos psicoanalíticos, pues ya es casi como pues, el pan nuestro de cada día y que muchas veces se vulgariza a tal nivel que entonces incluso se aplica en manifestaciones pues de los pacientes, algunos lo hacen así, o en manifestaciones de la cultura de una manera que a mí me parece pues muy superficial, irresponsable, vaya. Entonces, ahorita que con el desarrollo que va haciendo Alberto y lo que tú dices, Vale, me hace pensar en cómo vaya, el compromiso de nosotros es poder ir haciendo esta elaboración desde lo cotidiano de la vida, de qué queremos decir nosotros o cómo podemos decir este aspecto fundamental de lo polimorfo, y, digamos, de lo perverso y de lo polimorfo. Entonces, pues sí, voy a tomar como referencia tantas formas que son hoy nombradas de la sexualidad y que pareciera que eso es lo que hoy en día es la modernidad y abarca todas las manifestaciones de la sexualidad. Me refiero a en el discurso de la diversidad, toda esta nomenclatura de LGB y etcétera, etcétera, cómo más allá de lo que con esas palabras se quiere abarcar de una manera descriptiva, para nosotros esta cuestión de lo polimorfo tiene que ver con, sí, lo que es manifiesto, pero también lo sutil en estado latente de la sexualidad, de cómo se manifiesta cotidianamente y cómo se manifiesta voy a decir, a tomar como ejemplo lo que estamos desarrollando esta semana, cómo se manifiesta en la seducción misma porque en lo sutil de la seducción me parece que se juegan muchas de estas formas que puede tomar la sexualidad humana en pos permanentemente de su satisfacción. Y que esto lo que decía atrás no tiene que ver con que nosotros nos coloquemos también en una posición de hacer nomenclaturas, de hacer caracterizaciones donde
donde encuadrar a los sujetos y sus formas particulares de satisfacción. No, más bien como el esfuerzo que podemos hacer de elaboración tiene que ver con decir cuán incompleta sigue siendo la satisfacción erótica en los seres humanos y que eso efectivamente es lo que nos sigue mostrando cotidianamente la posibilidad creadora en la seducción y a través de la seducción para de lo que se valen los sujetos para seguir alcanzando una satisfacción erótica. Y vaya, y una satisfacción erótica, como lo decíamos hace un momento, en la particularidad de cada uno. O sea que eso también es lo inagotable, lo rico, por supuesto, que desde el psicoanálisis podemos transmitir, que nunca será del orden de un estándar, nunca será del orden de lo común. Aunque cuando hablamos de seducción pareciera haber una especie de estándar en un Don Juan, por ejemplo, no, simultáneamente es como esto nos abre el universo de lo que es persona por persona, la creación de cada uno. Sí, y esto que vienen diciendo ustedes tres y que también desde ayer ya se venía trabajando, pues esto me permite ahorita como una especie de síntesis apretada, decir que pues el primer seducido, aunque parezca redundancia, el primer seducido es el propio sujeto, ¿no? Es decir, el que se seduce a sí mismo es el propio sujeto. Si partimos de esto que usted viene ahorita diciendo, Germán, de cómo, de lo que abrió Vale con la sexualidad polimorfa perversa, cómo el ser humano buscará de distintas maneras completarse, es decir, hallar una satisfacción, y como usted bien lo decía hace rato, toda satisfacción es autoerótica. Entonces, justamente el primero que se seduce a sí mismo es el sujeto, ¿no? Después se servirá de las seducciones de los otros, es decir, de eso, si entiendo, si tomamos como seducciones los estímulos que el otro le ofrecen, se servirá de esas seducciones nada más que para seducirse. Es decir, entonces una seducción podría yo pensar así, que viene de afuera no existe. No existe si justamente no toca, no hace clic con mi propia seducción. En ese sentido, ¿qué será el objeto seducible? Aquello que entre en identificación erótica con mi propia seducción. De otra manera, pues el estímulo o el objeto no podrá seducirme. Pero quizás en esto quiero insistir en que el primero que se ha seducido es el sujeto mismo. Y creo que cuando usted o Vale, no me acuerdo quién lo dijo, que Freud dice, mis histéricas se han engañado, bueno, vea, el lapsus, ¿no? Me han engañado, es que él puede, creo que el valor de Freud es que el valor no está en haber denunciado eso cualquiera lo puede hacer, o reconocer que ellas engañan, sino justamente denunciar su propia seducción, ¿no? Me han engañado porque yo me he dejado engañar. Eso o digamos, en mí ha habido de principio un engaño, si no, no podría, pues yo ser engañado, ¿no? Es también la remite a aquella pregunta de la correspondencia de Freud con Einstein, en donde, bueno, ¿por qué si estamos hechos de la misma masa, usted y yo no hacemos la guerra? Es decir, ¿qué hay en la guerra que a nosotros no nos seduce? ¿Qué de nuestra satisfacción erótica no toca? Podría decirlo así. Claro, y creo que me parece también fundamental el poder reconocer que la seducción es una dinámica, ¿sí? Que en el psicoanálisis no hablamos en relación a la seducción de una pasividad, sino que la disposición en el ser humano es a seducir y a ser seducido. Y eso es una dinámica constante, que es el fundamento y una parte constitutiva de la sexualidad. Y que precisamente Freud la va a ubicar en la sexualidad infantil porque es, digamos, un punto central en que todavía los diques, como así los llama Freud, que pueden poner un límite, ¿sí?, a todas esas posibilidades de transgresión,
no se han establecido y es lo que permite que el niño pueda llevar a cabo cualquier tipo de transgresión y que eso va a ser el fundamento con el que vamos a vivir para siempre, lo que nos va a constituir, ¿sí? Porque esa sexualidad, la sexualidad infantil, permanece y sigue activa en nosotros pues hasta que nos morimos. No, y a mí me parece excelente, Vale, que usted haya puesto este fundamento de lo dinámico, porque en efecto saca del imaginario que en el caso del seducido estaría en una postura pasiva, es decir, de dejarse seducir, y no habría ahí una actividad. Entonces, cuando usted pone muy bien el acento en la dinámica, es decir, que está ahí participando, que está ahí activo, pone muy en claro que en el sujeto de la seducción no hay ninguna pasividad, ¿no? Está siempre activo participando en su sexualidad. Sí, dejarse seducir es una actividad enorme. Sí, ahí hay una participación del sujeto en permitirlo, ¿sí? Y todo su erotismo está puesto en eso. Sería interesante, entonces, recuperar también los momentos que estamos viviendo justamente en esa pérdida de la seducción, de lo que hablaba la doctora Lozano, de lo que habla la doctora Heiser en cuanto a, sí, hoy entran los discursos de igualdad, los discursos que ahora hay que manejar por la ley, tener el derecho entonces a satisfacerme sin tener que entrar en la seducción, sino a satisfacerme por derecho y a obtener por el derecho mi propia satisfacción. Voy a tomar el ejemplo que dio la doctora Heiser de entonces yo poder tener a un chiquillo para mi satisfacción sexual, porque pues ese es mi derecho, ¿no? Y entonces poder atacar y continuar esta discusión también tomando en cuenta en lo que se está viviendo actualmente y cómo justamente en la pérdida de la seducción lo que estamos encontrando hoy es una degradación humana porque entonces ahora ya es cuantitativo. Casi estamos así como por decir, llevaremos a voto en un momento dado si tengo derecho o no de hacer de mi pulsión lo que yo quiera, ¿no? O encontrar mi satisfacción, porque ahora tengo derecho a poder encontrar mi satisfacción, por encontrar mi satisfacción, como ahora el movimiento está en esa visión, justamente estamos creando este periodo en la que el ser humano pues está destruyendo el mismo. Sí, sobre todo si está en el derecho a mi satisfacción, justamente lo que ahí se pierde es la posibilidad del trabajo creativo de la seducción. Es decir, porque lo que venimos hablando es que justamente la seducción es una dinámica, es decir, es un trabajo, es una puesta en acción de la creatividad justamente para alcanzar aquello que yo quiero. Y si ahora la satisfacción es mi derecho, pues justamente lleva al sujeto a una paralización donde yo ya no tengo que hacer nada, yo ya no tengo que ser creativo, pero creo que lo más fuerte de eso es que en la paralización el sujeto estaría justamente colocado a un goce estático. Aún no hay nada que voy a dar de mí, solo tengo que recibir, lo merezco, y bueno, pues ahí está de forma muy natural, a mí me parece, la propia autodestrucción, ¿no? En cambio, lo que sí dinamiza, retomando
el término de Vale, lo que sí dinamiza la seducción es justamente este ir en pos de construcción, de creatividad, de esfuerzo, de trabajo, de poner mi incompletud en juego para así hallar la completud, pero ya lo pongo en juego. Es decir, ya dinamizo una vida, ya pongo en juego la vida. Y eso es, creo que, lo que me parece de lo que ayer decía muy bien la doctora Lozano, se ha perdido. Es decir, la posibilidad de crear vida. Sí, y que además es digamos, como adquirimos una completud que finalmente no permanece en un futuro, sino que hay la necesidad de volver a hacer algo para mantener esa instancia, ese momento de completud, que no es lo que ahora pues es lo asegurado, ¿no? Que yo lo que tengo que ver es lo que a mí me asegura que esto se va a cumplir para siempre. Y que esa es la apuesta por la línea del derecho, que el derecho entonces me asegure por derecho aquello a lo que tengo acceso, a lo que debo tener acceso por derecho, porque ya fue reconocido a través de esa vía. Y entonces se cancela lo que ayer también ya planteaba como sí, claro, fundamental la doctora Heiser, lo que sería la línea del amor. Porque si no mal recuerdo, la doctora planteó el amor sí como una experiencia de completud, pero trascendente. Es decir, como yo lo puedo pensar, como lo plantea, no es que venga a clausurar, a cerrar ya el fundamento que ayer mismo plantea la doctora de la incompletud, sino que el amor puede brindar esa sensación, puede brindar la experiencia de la completud, pero en un sentido dinámico, dinámico. Y por eso, cuando lo dice ayer la doctora, dice trascendente, es decir, aquello que trasciende. Y no es lo que ahorita planteaba Alberto y usted, Einar, también, lo estático por la línea del derecho, a que por derecho entonces tomo al otro como un objeto para mi satisfacción, porque la ley ya sí lo reconoció. Entonces, bueno, pues eso claro que viene en pos de producir un deterioro en el lazo social, en la relación con nosotros. Sí, me parece que eso en algún momento ya lo hemos mencionado, en cómo la tendencia de estos discursos es anular por completo la subjetividad y impulsar a los sujetos a ese goza hasta que revientes, ¿no? Se puede de todas formas, se puede con todo, ¿sí? Y no hay consecuencias. ¿Sí? Que precisamente es lo que lleva a una fractura del lazo social en el sentido de que da la impresión de que no se tendrían que hacer responsables de esa disposición a gozar, ¿no? Y a gozar de todo. ¿Sí? Entonces se descalifica, por supuesto, que el ser humano sea el creador de sus formas de satisfacción y se ofrece un menú de todas aquellas cosas de las que ahora se puede disfrutar sin consecuencias. ¿Sí? Pues porque está permitido. Y como queriendo responder que a eso todo permitido, algo interior me mueve como para encontrar aquello que no es permitido, aquello que me va a poner un límite finalmente. Claro, pero el límite puede ser la muerte. Claro, desde luego. No, pero es como si ahora, actualmente, es el único límite. Así es. Lo único que finalmente me va a detener es que me muera. Y entonces ya no tengo posibilidad de ser, de darle forma de otra manera a mi agresividad, a mi, sí, a mi agresividad, pues por medio del arte o por medio de ser un excelente cirujano, porque pues, si se trata de abrir un cuerpo, puedo yo llevarlo a cabo de una manera en que para mí esa situación sea constructiva. No, ahora actualmente ya no puedo tener opciones porque esa particularidad de todo me es permitido y que no hay nada que me pueda recriminar
en aquello que yo quiero llevar a cabo, pues es un momento de locura. Sí. Porque hay algo también que es muy característico, muy importante de lo que es limitar al otro. Limitar al otro, en donde el otro entonces, a través de luchar contra ese límite, encontrará muchas otras maneras de resolver su limitación. No en la aceptación de ese todo finalmente que me pierde. Bueno, y usted pone de manifiesto muy claro el carácter propio de la modernidad. Es decir, cómo usted nos muestra de una manera muy clara, si ahora todo está permitido, el único límite que va a tener el sujeto es la muerte. Y eso es justamente como el carácter propio de la modernidad, ¿no? Lo único que lo limita ahora, o el único límite que podría tener, es justamente el de la muerte. Entonces hablamos de una situación que está ahí mortífera permanentemente. Entonces, en ese sentido, pues sí, pues así lo voy a decir, necesitamos de la seducción para hacer de eso una dinámica, ¿no? Una otra cosa, que no sea que lo único que me limite sea la muerte. Que no sea el consumirse, sí, consumirse uno mismo y consumir al otro en un instante. Porque finalmente es eso, o sea, es terminar con todo en un instante. Claro, no cualquiera, porque se juega ahí algo en lo que hemos insistido como fundamento de la vida psíquica, que es la intensidad. Entonces, no, tampoco es cualquiera y eso es algo en lo que insistimos como analistas en señalar que no es tampoco ni azaroso ni producto nada más de discursos como de mercadotecnia, sino que es un instante donde es tal la vivencia de intensidad erótica que en eso se lo juega todo un sujeto. Denme oportunidad dar lectura ahorita, queridos colegas, de un par de mensajes que hemos recibido, pequeñitos, de nuestro público Radio Escucha. Daniel Rodríguez Angulo nos dijo, enhorabuena. Y Lidia Alemán es un saludo donde nos dice, buenas tardes. Sí, no tenemos mucha participación de los radioescuchas, escríbanos, no nos dejen en esa falta de sus comentarios o de sus, pues de lo que estén pensando o de lo que nos quieran decir al respecto de este tema, pues que es un tema apasionante. Sí, engáñenos que los hemos seducido. Sí, todavía tenemos tiempo para que nos puedan decir pues su opinión, nos hagan comentarios pues de cualquier cosa en relación al tema. Y cómo viven la propia seducción, ¿no? Es decir, si son víctimas, si son, la ejercen o qué. Sí, claro, además es un tema que creo que nos convoca a todos. Sí, la seducción es parte de la vida cotidiana. ¿No? O aquello, pero también puede ser un programa que excluye a aquellos que ya están conformes en su seducción. Bueno, pero que también nos lo platiquen. Claro. Si ya llegaron a eso. Exacto, que la hagan transmisible. Y sobre todo que uno, bueno, yo podría decirlo que esto es efecto del análisis, ¿no? Cuando uno ha pasado por una experiencia analítica, o sigue pasando, porque pues eso no se acaba para un analista. Híjoles, de verdad se pone en evidencia cómo uno puede seducirse de mil maneras, ¿no? Cómo no hay actos en la vida en los que uno no caiga en seducción, no
participe en seducciones. Es decir, el análisis brinda esa posibilidad. Quizás a veces uno se horroriza, pero también lo que va llevando el análisis es justamente a, pues, a hacerse dueño de esas seducciones, ¿no? Pues, no te hagas, son tuyas, ¿qué te espantas, no? Pero lo que quiero decir es que, híjoles, la seducción evidentemente, al ser propio del ser humano, está todo el tiempo en todas partes, incluso en aquellos que, pues podría decirlo así, se consideran muy correctos y que nada los seduce. Bueno, hay un montón de seducciones en las que uno cae en cuenta, ¿no? Y eso creo que a uno le viene bien porque justamente eso le va dando a uno una libertad de, bueno, pues la seducción es mía, ¿no? Y de eso, pues me haré cargo. Esas cosas sí da el análisis, pero la invitación es que no estamos exentos de ellas, ¿no? Y lo que señala Einar también me hace pensar en cuanto a, este, que puedo pensar que para parte de nuestro público radio escucha, como lo considero que es algo muy común en la comunidad, en la sociedad, hablar de seducción de manera en automática nos remite o remite a la mayoría de la gente aspectos de índole, pues claramente sexual, es decir, con un fin sexual que tenga que ver con llevar al otro a una relación sexual, a un coito o, digamos, a una relación amorosa. Pero no solo lo que usted decía hace un momentito, Einar, también me hace pensar, y en eso está igualmente la invitación a la participación de parte de nuestro público, en que en muchísimos otros aspectos de nuestra vida cotidiana se juega la seducción, no nada más en lo que se podemos asociar inmediatamente, sino en aspectos laborales, en aspectos educativos, en académicos, en la familia, por supuesto, ni qué decir en la familia, en tantos ámbitos de donde nos desenvolvemos cotidianamente, se juega esto, y ya lo han dicho ustedes muy bien, como dinámica psíquica, la seducción. Entonces es muy interesante cómo poder dar cuenta de la manera en la que cada uno de nosotros hacemos valer, hacemos jugar dinámicamente la seducción, hasta para pedir la cosa más convencional de pásame la sal, por ejemplo, pero recibirlo antes que cualquier otro en la mesa. Por ejemplo, pequeños detalles de ese tipo que sí ahorita nos permitirían, ya con la participación, claro, de nuestro público, ampliar hasta dónde abarca la seducción como dinámica. Y yo tengo ganas de ajouter, ¿cómo se dice? De añadir Ah, que un solo hombre, yo creo que justamente lo que haría que ese hombre único, en un espacio único, sin otro, pues se moriría luego. Porque justamente no tendría que seducir. Es una pregunta que muchas veces me he hecho. No sé de dónde salió, fue en mi infancia, en la que me decía algo característico del ser humano es que tiene que estar en convivencia con el ser humano, porque si no se muere. Alguien así me lo dijo. Y que justamente me hace hoy eco en esa situación en la que, pues es que, ¿por qué se moriría? Pues se moriría porque pues, no tendría la posibilidad de seducir, pues a lo mejor que a él mismo, pero pues hacerse cargo de su propia seducción. No sé si sea fácil, pero no sé si sea también algo en el que él pudiese encontrar el amor. El amor tiene que ver también, o para mí al menos, tiene que ver con ese contacto, al menos con otro. Yo el amor lo entiendo así. Y no lo entiendo el amor hacia mí mismo. Pero está un poco, esta concepción está un poco fuera de mis alcances. Es más bien
un sentimiento, pero siento que sí, efectivamente, el misterio de que el hombre sea capaz de comunicarse por medio de la palabra y luego por medio de la escritura, que le es muy particular, ajá, ese fenómeno se dio pues simplemente para poder captar al otro, seducir al otro. No me imagino yo poder ser un solo ser y poder crear esta posibilidad de comunicar. Porque, pues, ¿a qué comunicaría yo? Entonces, es muy interesante porque sí, justamente toca todos estos aspectos humanos en los cuales el ser humano, pues, en la vida cotidiana, ajá, pues se encuentra con los otros, en realidad. Y a lo mejor también se encuentra con él mismo, pero, pero principalmente se encuentra con otro. Estaba yo pensando, inclusive, el niño que se está creando en el vientre de la madre, pues se sabe, ¿no? Que escucha, que empieza a entrar en contacto de una manera o de otra con ese otro exterior, al que el primero pues va a ser una cosa imaginaria, que va a encontrarse después, que ese imaginario va a pasar a algo de alguna manera un poco más concreto, y que él va a entrar en esa lucha de a ver qué es eso que le significa, y que por medio de la seducción, pues al menos va a ser su primer contacto. Sí, cuando lo escucho, Alberto, si bien dice que no tiene la experiencia para abarcar eso, pero bueno, para nosotros analistas, o por lo menos para mí, con el sentimiento, porque dice que es de parte de usted un sentimiento, al menos a mí sí me transmite muy nítidamente cómo justamente a partir de la seducción o a través de la seducción, el ser humano justamente puede amar a un otro y enamorarse. Y ser amado, ¿no? Si es que es así. Pero lo que me transmite muy bien es cómo la seducción es condición para el amor hacia un otro, para el amor a un otro. Eso es lo que por lo menos a mí me transmite muy bien. Claro, creo que también pensar en la posibilidad del amor, como lo plantea Alberto, pues es lógico en el sentido de que cuando los sujetos nos quedamos en una satisfacción autoerótica, pues podemos estar hablando inclusive de un estado psicótico, en donde no se requiere de un otro, de la realidad, sino que el sujeto se vale a él mismo para su satisfacción y no requiere de un otro, ¿sí? Pero del amor del que nos está hablando Alberto, pues es un amor en donde el sujeto tiene que hacer un esfuerzo por incluir a un otro y que ese otro forme parte de su dinámica amorosa. No, y que además lo pone como esencial para la vida de uno, ¿no? Es decir, que no hay posibilidad de vivir una vida sin un otro. Quiero pensar, bueno, también lo que nos dijo ahorita Alberto me hace pensar por supuesto, en el amor, pero también en lo contrario. Cuando va usted haciendo esta descripción, me recordó el libro y también película, lo hicieron película, si lo han podido ustedes leer o ver la película del Señor de las Moscas, que retrata la experiencia infantil en un grupo de niños que quedan pues, pues a merced de ellos mismos, en soledad, en una isla desierta, y cómo, vaya, me parece muy interesante el retrato que hace al respecto de la creación que tiene que llevar a cabo un sujeto, y por excelencia en este caso un niño, los niños, en relación con el otro, amor, en la vía del amor o en la vía del odio, es decir, de todos los recursos de los que es capaz el ser humano en relación con un otro, eh, primero me parece por la supervivencia, por sobrevivir, y simultáneamente lo que más allá de la supervivencia podría ser capaz un ser humano de crear.
porque me parece que la historia retrata ambas posibilidades. Lo que por la línea del amor es capaz un sujeto, es capaz de crear un orden, de querer establecer un orden, límites, una serie de, pues digámoslo así, principios, valores para el beneficio comunitario, para el beneficio del otro. Es decir, porque pues, seamos capaces de alcanzar una felicidad simultáneamente como somos capaces de lo contrario. Por eso decía también de lo opuesto. Es decir, cómo hay simultáneamente esta posibilidad en el ser humano de ejercer las mismas cualidades, los mismos principios con otros propósitos. Me acuerdo la palabra que también había dicho Alberto hace rato, propósito. Es decir, la seducción también en el propósito con el propósito de la satisfacción personal, o sea, lo que yo quiero y como yo lo quiero. Y si en ese sentido me voy a valer de la destrucción del otro para alcanzarlo, pues lo que retrata la historia es esa posibilidad. Y cito la historia, pero también esto nos lleva me permite poder decir el fundamento freudiano, el fundamento del psicoanálisis, en tanto que es el psicoanálisis quien aporta a la cultura el decir esto es constitutivo de los seres humanos, esto es posible, esto no es nada más ciencia ficción, sino esto es parte de lo que nos hace humanos. Sí, tanto inventivos como para ir en la vía del amor, como tan inventivos somos para ir en la vía de la destrucción. Sí. Denme oportunidad en este momento, hagamos una pequeña pausa para dar lectura a más, porque ya, más comentarios, porque ya llegaron más comentarios de nuestro querido público Radio Escucha. Yesenia García Salgado nos dice, mi silencio es producto de su seducción y es totalmente cierto, doctores. También nos escribe Mari Carmen Perrusquía Hernández que dice, estoy en Miami trabajando. En este lugar se puede observar multitud de mujeres y hombres mostrando sus cuerpos perfectos. Lo que puedo observar es que los hombres ya no voltean a ver a las mujeres, ya son como una cosa, ya no los seducen. Sí, hay una ruptura, ¿no? Hay una ruptura en la que ya no hay el contacto con el otro, ya no hago yo las cosas, o sea, ya no me embellezco, ¿cómo se dice? Sí, de la belleza, ya no me hago bello para el otro, o para entrar en contacto con el otro. Y lo que yo escucho ahí es que la seducción tiene algo que ver con el misterio, con lo oculto, con lo que no se muestra abiertamente. Es decir, si esas mujeres con cuerpos perfectos, cuasi desnudas, ya no despierta nada, es porque entonces el acto de seducir, en este caso pienso en el hombre, tiene que ver con algo que no se muestra del todo, con algo que para él genera, que lo lleva justamente a la fantasía, a tener que representarse lo que él no mira, lo que él no ve, lo que le queda como secreto. Entonces también en la seducción hay un misterio y que justamente también pues eso se ha perdido con todo lo visto, ¿no? Con lo que está ya a la luz. Ajá. Qué buena su puntualización, Einar, porque también me hace pensar en digamos, ayer la doctora Lozano hablaba del señuelo y de la carnada. Entonces, cómo ahora, sobre todo en el nivel de la publicidad, todo lo publicitario para vender pues ropa, muchos otros productos, se han valido de hacer una estandarización de los cuerpos perfectos, como lo dice nuestro Radio Escucha. Y a partir de ahí, vender ideológicamente que ese es el anhelo. Y ahí es donde lo asocio con lo que ayer decía la doctora Lozano, como un señuelo, como la carnada, que se vende que ese es el anhelo en los seres humanos como perfección y satisfacción a alcanzar. Y lo que observa... Sí, de ahí, sí, de alguna manera seguimos, digamos, en la seducción. Que sea un modelo como sea, pero hay una seducción, hay un intento de seducir, de enviar un mensaje al otro.
creo que lo que nos dice nuestra radio escucha es que los hombres ya no voltean a ver a las mujeres. Ya no hay ese contacto de seducción. Ya no estoy yo en la seducción hacia el otro. Estoy totalmente interiorizado. Entonces, esto que usted dice, Germán, va todavía en vía de la seducción, en vía de decirnos cómo debe de ser, pero hay una seducción. Acá no hay seducción. Lo que nos dice la radio escucha es, ya no hay seducción. Estoy viendo gentes pues, que pueden ser muy lindas, muy bellas, pero pues, cada una en su universo, aislados los unos de los otros. Y que esa belleza pues es ficticia casi. Hay una ficción que se está viviendo ahí, una existencia de una belleza que no sirve para nada. Entonces sobre todo una belleza impactante. Perdón, una belleza que no introduce la diferencia, es decir, todas iguales, no hay nada que, independientemente de lo que bien está señalando Alberto, que el hombre pues ya no seduce, o si lo seguí bien, ya no hay en él un esfuerzo, un acto de seducir, pero también en esa belleza uniformizable, donde todas perfectas, donde todas iguales, ya no hay ni un solo cuerpo, puedo, digamos, suponer así, ¿no? Ya no hay ningún solo cuerpo que introduzca algo que justamente lleve al hombre a otro movimiento, porque son todas iguales, veo lo mismo. Pero no creo que esté jugado ahí, porque entonces estaríamos dejando aparte lo imaginario. Y creo justamente que, aunque de alguna manera haya un molde, ¿no? Si en ese molde uno es capaz de echar lo imaginario, eso me va a mover, eso me va a movilizar. No, estamos hablando de esa estática, hay un stop. Eso ya no se mueve, eso ya cuajó y ya ahí se quedó. Que sea visualmente, no dejar, como digo, entrada a una diferencia, bueno, ya no sirve ni de una ni de otra, aunque hubiese la diferencia. No, ya está estático. Ya ella nos dice muy claramente, el hombre ya no se voltea a ver a la mujer. Entonces ya eso está señalando algo muy importante de la dinámica del movimiento actual, que es, ok, una belleza moldeada, pero que no sirve de nada. Hay una ruptura. Nos escribe también nuestra radioescucha Galicia Moctezuma y dice, buenas tardes, ¿es un mito que los psicoanalistas son seductores? A mí me pasó en mi análisis con los 2 doctores que me atendieron. ¿Solo dice eso? Pues qué bien, porque creo que eso no tiene respuesta. Sí. Sí, solo dice eso. Qué bien, porque creo que justamente es algo en lo cual la doctora Heiser nos ha alertado y nos ha prevenido de no participar en ese tipo de preguntas. Seducciones, de seducción. Ajá. Exacto. Entonces, pues qué bonito, suena muy bien, pero pues creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? Yesenia García Salgado nos dice, somos víctimas de la seducción en todo momento en los medios de comunicación. Nos seducen con los políticos, la promesa de evitar la vejez con productos y cirugías. Nos prometen tomar o comer tal producto para sentirnos felices. La seducción está en todo momento en las ventas, como si comprar y comprar nos llenara la falta de amor de la que estamos sujetos. Deducimos y somos seducidos siendo cómplices en todo momento de dicha seducción. Pues entonces no habría una victimización.
Exacto, porque inicia diciendo somos víctimas. Luego también... Hay que rescatar que también lo que dice de lo que trata de hablar es de nuestra participación. Sí, efectivamente, cuando estamos en la seducción o nos atrapamos por una seducción, hay una participación propia de la persona, es lo que hemos estado diciendo. Pero sí, no cabe aquí la victimización. No, y también lo que dice es cómo se sabe muy bien el poder de la seducción, ¿no? Porque hay un bombardeo permanente por seducir al sujeto. ¿Eso lo hace víctima? No. El sujeto decidirá, tendrá la disposición de qué lo seduce y qué no. En ese sentido, pues, somos libres. Y Freud lo descubrió también desde sus inicios, ¿no? Cuando él, antes de crear propiamente el psicoanálisis, el método de la asociación, todo esto digamos que se dice teóricamente así, cuando él está en el trabajo de la hipnosis y pues en la clínica, viendo, experimentando, viviendo la clínica, pues él se da cuenta que no todos los pacientes son hipnotizables. No todos son sugestionables. Y me hizo recordar con esto que dice, cómo hablaba Freud de los ataques de las histéricas que se quedaban catatónicas y que caían, ¿no?, al piso, pero que no había ninguna que fuera capaz de caer sobre el fuego, por ejemplo. Sí, de tonta, ¿no? Me dejo caer en el fuego. O el borracho que no se pierde y llega a su casa. Nos escribe también, otro comentario de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, quien nos compartió hace un momento su experiencia en Miami. Nos dice ahora, en mi México hermoso, uno se pone un moño o algo lindo y es un chifladero, o mínimo un par de miradas, aunque una no posea esa belleza. Así es, México lindo y querido. No, pero se reconoce el esfuerzo. Bueno. Exactamente, se le dice, póngase otro moño, chula. Mariana JB nos dice, buena tarde, queridos analistas. Yo quisiera expresar mi más grande admiración y respeto por su trabajo. Es realmente valioso y definitivamente no es para cualquiera. Siempre me invita a pensar más allá de lo cotidiano, algo que anteriormente no hacía. Lo que logran ustedes a través de la palabra es invaluable, pero lo que más atesoro es el amor que transmiten. Muchas gracias por compartir siempre su saber con nosotros. Y nos dice también lo siguiente. Ciertamente, ni los hombres quieren seducir, ni las mujeres dejarse llevar por la seducción de un hombre. Tan bonita que es la dinámica de la seducción. Ahora, todo se resume a mensaje de texto y cuando salen a citas, se la pasan con el teléfono. Qué tristeza que ahora sean así las cosas. Pero es muy lindo y muy bello la primera parte donde nos dice que pues la llevamos a que se piense. Eso es muy, muy lindo. Sí, yo quiero más radio escuchas como esta persona. ¿Cómo se llama? Es Mariana JB. Sí, yo le doy un aplauso, un abrazo, le envío porque justamente esto es motivador. Esto es lo que nos enriquece. Esto, que sea bonito o feo, pero bueno, sobre todo que sea bonito. pero no, de esto se trata de poder tocar, sobre todo hoy, a la persona que pueda escucharme, no oírme, que pudiese escucharme para que no resuelva su vida, pero para que se haga preguntas, y que nos llene de preguntas
nuestros programas. Completamente de acuerdo, Alberto. Sean bienvenidos, por supuesto, nuestros radioescuchas con estos mensajes. Y por supuesto, sean bienvenidos, querido público radioescucha, el día de mañana. Es momento en que estamos con esto concluyendo la emisión del día de hoy. Y por supuesto, hacemos la invitación para nuestro querido público al día de mañana, que como buen miércoles, lo saben, es el espacio y la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar, pues, el día de mañana la seducción y, bueno, por lo que corresponde al día de hoy, pues, despidámonos, digamos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo diría hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.